Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 25, día 1. Entonces, cuidemos nuestra salud y cuidamos a nuestra familia, ¿no? Entonces, cuidando nuestra salud, nuestra, cuidamos a nuestra familia. Bien, entonces, en días anteriores identificaste las prácticas que se han dado en el hogar para cuidar la salud. Creaste una canción sobre el cuidado de la salud de tu hogar. Leíste para informarte. Deliberaste sobre las prácticas de cuidado para prevenir el COVID-19 en tu hogar. Elaboraste e interpretaste la curva de contagio de esta enfermedad y aprendiste sobre cómo las vacunas sirven para prevenir enfermedades infecciosas. Entonces, en esta oportunidad, investigarás sobre el protocolo, ¿no? Los pasos formales que siguen los científicos para crear las vacunas destinadas a la prevención de enfermedades infecciosas. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es nuestra actividad. La actividad de hoy es Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 2. El área es ciencia y tecnología. El propósito, explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, ¿no? Como es el caso de la que que necesitamos, ¿no? Para evitar el contagio del COVID-19. Bien, entonces vamos a empezar. Reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? ¿No? Entonces tú das tu respuesta de acuerdo a tus saberes previos. ¿Cómo crearon los científicos las vacunas para prevenirlas? ¿No? Escribe una breve nota en tu cuaderno. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación de hoy, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Esa va a ser tu pregunta de investigación. En base a eso vas a investigar, ¿no? Lee y copia en tu cuaderno, en lo que tú tienes, en tus apuntes. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una fundamentación. Ordena tus ideas antes de escribirla, ¿no? Para formular tus hipótesis, te alcanzamos algunas ideas frente a la pregunta. ¿Cuál será el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? ¿No? Las hipótesis se elaboran a partir de lo que tú ya sabes, tus saberes previos, de lo que tú has leído. Es decir, que se plantea una respuesta con ese conocimiento. En este caso, cuentas con información sobre lo que estudiaste la semana pasada. En tu portafolio, allí está todo. Bien, vamos a aprender, ¿no? A responder. Si cuentas con la información sobre lo que ya estudiaste la semana pasada, eso está en tu portafolio, ¿no? ¿Cómo hicieron Jenner y Pasteur sus vacunas? ¿No? Jenner, para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma de vaccinia. Y la vaccinia era una viruela de las vacas, cuyo poder de infectar era muy inferior al de la viruela humana. 3. Para crear la vacuna contra la rabia, Pasteur utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaban con la rabia a los perros. 4. Para usar como vacuna, ¿no? Trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causa la rabia, ¿no? Basado en lo que sabemos, razonaremos con estas preguntas. Los científicos saben cómo hicieron las vacunas Jennifer y Pasteur. Claro que sí, porque ¿no? Son textos confiables. ¿Utilizarán los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? ¿No? Entonces tú das tu respuesta, ¿no? De acuerdo a tu creatividad. Mi respuesta. Entonces, tu respuesta estará basada en lo que sabemos nosotros y lo que también saben los científicos.
Entonces, yo creo que los científicos hacen las vacunas así, ¿no? Jenner, para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma de vaccinia. La vaccinia era una viruela de las vacas, cuyo poder, ¿no?, de infectar era muy inferior al de la viruela humana. Para crear la vacuna contra la rabia, Pasteur utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaba con la rabia a los perros. Para usarlo como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causaba la rabia. Entonces, eso es lo que tú crees, ¿no? Ahora, vas a planificar. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que has planteado tus hipótesis sobre la creación de la vacuna, ¿no? Considera también que, para demostrar lo que afirma, ¿no?, en tus hipótesis, necesitas investigar y así tus ideas estarán basadas en textos confiables, en evidencias científicas. En tu portafolio, ¿no?, tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas, ¿no? Escribe en tu cuaderno o en lo que tienes o a la mano, ¿no?, qué acciones organizadas realizas. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Entonces, tú respondes. En tu portafolio ya tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales para ayudarte, ¿no? Te alcanzaremos una ficha de lectura. Como material te servirá para informarte y dar respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, tus materiales, lo anotas acá. Material número 1, el texto, las enfermedades de la vacuna para prevenirlas, ¿no? Eso está en la plataforma. Material número 2, de internet, de la página web, de donde está, tú anotas ahí. Material número 3, de repente consultaste a un científico, ¿no? También lo anotas. Si has elegido una lectura, ¿no?, para tu investigación documental, así como que la que te estamos dando en la plataforma, entonces recuerda que la información que obtengas debe ser de fuente confiable, ¿no? Ya conoces los criterios de confiabilidad, ¿no? Ya sabes cuáles son las características. Después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Bien, entonces, a leer. Acá están los textos, ¿no?, que tú vas a encontrar en la plataforma o que llegan a tus manos cuando uno se te envía, ¿no? Entonces vas a leer paso por párrafo por párrafo, ¿no? Vas a subrayar, vas a resaltar, porque acá está todo lo que tú vas a responder en tus preguntas. Seguimos leyendo, ¿no? Entonces vas a seguir leyendo porque los textos son amplios. Espero que tú con esas ganas, con esa emoción, la lectura que sea un juego. Tú puedes y yo sé que lo vas a lograr. Acá está el otro texto, la vacuna contra el virus COVID-19, que también va a ser un requisito indispensable para que tú hagas tu pregunta de investigación. Bien, acá vas a responder después que tú has leído, vas a responder. ¿Qué ideas existían previo al trabajo del doctor Jenner y cómo cambiaron después, ¿no?, después del trabajo de este médico, ¿no? Antes él tenía ideas diversas sobre el origen de la viruela, ¿no? Algunos se acercaban un poco a la causa y otros estaban lejos de entenderla, ¿no? Entonces, entre todas estas, por ejemplo, había la que consideraba que los vapores de los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Para ello había ciertas evidencias que eran producto de la observación y una hipótesis como posible respuesta al problema, pero todo era falso. En cambio, con el experimento del doctor, la evidencia fue verídica. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las evidencias en las que se basaba para sostener que los miasmas eran la causa de las enfermedades? Había dos, ¿no? Una primera, las personas que vivían hacinadas y en muy malas condiciones de higiene, donde los suelos y las aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción,
¿no? Podridos. Se enfermaban más. 2. En los suelos y las aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas, ¿no? Emanaciones o vapores apestosos, provenientes de elementos podridos. Entonces, esta hipótesis de los miasmas son la causa de la enfermedad, lo cual fue falso. ¿Y cuáles son las evidencias en las que basó su experimento el doctor Jenner? Entonces, una de ellas, las mujeres que criaban a las vacas se contagiaban del virus vaccinia o viruela de vacas. Número 2, las personas contagiadas de vaccinia no se enfermaban de viruela humana. Entonces, la hipótesis, enfermarse de vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana, ¿no? Eso es lo que da su versión el doctor. Bien. La siguiente, ¿qué diferenciaba las hipótesis existentes antes del trabajo de Jenner, ¿no? versus las que planteó este doctor con su investigación, ¿no? Al inicio que eran falsas, ¿no? Porque los miasmas son la causa de la enfermedad, decía. Entonces, esa es la diferencia. Y en lo segundo, ¿no? Que enfermarse de vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque le aplicó a un niño, ¿no? Raspando el brazo, le aplicó el pus del animal infectado, entonces, y eso le hizo resistente, ¿no? Entonces, de esa manera, curó o anticipó con esta vacuna. ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó, no? La aplicación de las técnicas hizo que la persona no se enfermara de viruela humana, ¿no? Se comprobó la hipótesis. ¿Qué fue demostrado? Aplicar el pus de una persona enferma de vaccinia a una persona sana. La hace resistente contra la viruela y salvó muchísimas vidas, ¿no? Vamos a seguir respondiendo. ¿Qué evidencias han derrumbado la siguiente hipótesis sobre el coronavirus, ¿no? La enfermedad afectará un poco a personas jóvenes y a niños. Entonces, sin embargo, ¿no? Las observaciones y estudios posteriores dieron evidencias que las hipótesis eran, ¿no? hasta cierto punto falsas e incompletas. Así se tuvieron las siguientes evidencias nuevas, ¿no? Anteriormente decían que solamente se contagian o se enferman los mayores, pero sin embargo, ¿no? dice las observaciones de los estudios jóvenes y niños también se infectan con el coronavirus. La otra pregunta, ¿qué será que en nuestra época, ¿no? ¿Por qué será que en nuestra época es mayor la posibilidad de crear vacuna en menos tiempo que en la época de Jenner y Pasteur, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología ha avanzado, pero actualmente los estudios de investigación de las vacunas se desarrollan también siguiendo una serie de reglas, un protocolo muy riguroso existente que comprende de 5 fases. ¿A fin de qué? De garantizar la eficacia de la misma, ¿no? Y el menor riesgo posible para quien lo recibe. Entonces, eso es lo que están haciendo nuestros científicos, nuestros médicos, ¿no? Otra pregunta, ¿qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? ¿No? Igualmente, los contagios de coronavirus en nuestro país, ¿no? entre los jóvenes de 18 a 29 años subieron enormemente en un 48.82% entre el 29 de junio y 1 de agosto. Entonces, y sumando a ¿cuántos? A 77.804 casos. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuál crees que sea la solución a ese problema si todavía no hay vacuna para COVID-19? Seguir esperando, ¿no? Los resultados eficaces de los médicos que están aplicando a los voluntarios, ¿no? Y se encuentran en diferentes fases. Actualmente hay estudios
de 160 vacunas contra el COVID-19 que están en diferentes fases de prueba, ¿no? Las cuales han sido desarrolladas en los laboratorios de diferentes países. Entonces, ahí están tus respuestas. ¿Y dónde lo encuentras para poder mejorar? En las lecturas, ¿no? Ahora vas a analizar. Ahora si estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿cuál será el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno o en lo que tú tienes, ¿no? Copia y complementa el siguiente cuadro comparativo entre la viruela y el COVID-19. Escribe o marca con un chess donde corresponda, ¿no? Acá están los que tipo de germen que la causa la viruela, ¿no? ¿Qué tipo de germen? ¿Bacteria o virus? El COVID-19, ¿bacteria o virus? COVID-19, virus. ¿Cómo se contagia? ¿No? Entonces, también, ¿cómo se contagia? Escribes, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, tanto en la viruela como en el COVID-19? ¿No? Y acá, extensión de la propagación. Acá dice, es brote local, epidemia o pandemia, ¿no? En COVID-19, brote local, epidemia o pandemia. Es de hecho pandemia, entonces un chess. Y así vas leyendo y vas colocando tu che. Bien, entonces, ahora con tu familia también. Las características principales del protocolo de creación de la vacuna, ¿no? En esta actualidad. Fase preclínica, ahí está en la lectura, solamente tú vas a leer y vas a transcribir. Fase 1, también, allí está. Fase 2, fase 3, fase 4. Estamos en algunos países en la fase 3, otros en la fase 4, ¿no? Y otros están en la fase 2, ¿no? Así como nosotros acá lo voy a leer a continuación, que Cayetano Heredia está en la fase preclínica, ¿no? Entonces, explícale que la evidencia que te permite dar por concluida la creación de una vacuna es la demostración de que su aplicación hace resistente a las personas contra la enfermedad, no te olvides, ¿no? Entonces, esa es la creación por lo que se crea la vacuna. Otro, coméntales qué proceso seguiste para conocer la tarea de investigación de los científicos en la creación de las vacunas, ¿no? ¿Qué procedimientos has leído, ¿no? ¿Y qué has leído? Textos confiables. Explícales que las hipótesis que plantean los científicos las destacan cuando las evidencias, ¿no? Las contradicen y que cuando eso ocurre tienen que crear nuevas hipótesis, darles un ejemplo relacionado con el COVID-19, un tema urgente para tratar con tu familia. Coméntales del peligro de contagio que representa el COVID-19 para niñas y niños y razona con ellos sobre qué medidas son necesarias reforzar para evitar este contagio. Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en el sucesivo. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre las salidas de los niños y las niñas a la calle, ¿no? Tiempo restringido, mantener la distancia social, uso correcto de la mascarilla, desinfección de las manos, de la ropa, retornar a casa. Entonces, eso tienes que comentar con tu familia. Ahora vas a reflexionar. Recuerda la meta. Explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, ¿no? Como es el caso de la que necesitamos para el COVID-19. Ahora vas a reflexionar y responder las siguientes preguntas, ¿no? Explica, ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo es que el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? A continuación yo te voy a dar un alcance. Finalmente analiza lo que esperamos. No. Espero que hayas aprendido. Las vacunas son creadas sobre la base de un proceso de experimentación y las hipótesis que se plantean. Las vacunas son declaradas concluidas y listas
para su reproducción tecnológica cuando la evidencia demuestre que su aplicación se hizo en el organismo y genere los anticuerpos que la defenderán del ataque del virus, o sea, que sean resistentes, ¿no? Y que estén comprobadas. Bien, entonces, tu respuesta a la pregunta tenemos acá. Actualmente los estudios de la investigación de las vacunas se desarrollan siguiendo una serie de reglas, un protocolo muy riguroso y exigente que comprende 5 fases, a fin de garantizar la eficacia de la misma y el menor riesgo posible para quien lo recibe, ¿no? Fase clínica. Se realiza experimentalmente para probar la eficacia y tolerancia en animales y verificar si estos desarrollan anticuerpos, o sea que si desarrollan defensas. Y se hace inmunes, es decir, desarrollando defensas contra la enfermedad. Fase 1 es la fase experimental en la que se aplica la vacuna a un grupo de 100 personas adultas para verificar, ¿no? Número 1, la seguridad. Número 2, si produce algún efecto biológico. Y número 3, si produce inmunidad. Esa es la primera fase. La segunda fase, se prueba la vacuna que resultó mejor a la fase 1 en unos 200 a 500 personas. Se controla para evaluar su seguridad, si genera inmunidad y la manera de aplicar a las personas, inyecciones, gotas u otros. Esa es la fase 2. La fase 3 tiene por objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia de la vacuna. Involucra una mayor cantidad de voluntarios, de 100 a miles de humanos, ¿no? En un país o varios países. La vacuna se prueba comparando resultados en 2 grupos de personas. Un grupo recibe la vacuna y el otro recibe una sustancia que es la vacuna llamada placebo. Este paso es previo a la aprobación de la vacuna, ¿no? Entonces, esa es la fase 3. La fase 4 son los estudios que se realizan después de la aprobación de la vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo funciona esta en el mundo real. Actualmente hay estudios de 160 vacunas contra el COVID-19 que están en diferentes fases de prueba, las cuales han sido desarrolladas en laboratorios de diferentes países. Normalmente, estas pruebas duran entre 5 y 10 años. Sin embargo, ¿no?, dada la urgencia en nuestro país y en el mundo entero, ¿no?, generada por la pandemia, se están haciendo pruebas en forma acelerada, aunque sin omitir ninguna de las fases señaladas. En nuestro país también se viene trabajando en vacuna contra el coronavirus, que está siendo puestas a prueba. Una de ellas es la Universidad Cayetano Heredia, que está en la fase de preclínica, ¿no? Simultáneamente está esta institución junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibirán vacunas de laboratorios extranjeros para trabajar la fase 3 con personas voluntarias. Entonces, estos son pequeños alcances, ¿no?, para tu pregunta de investigación. Tú lo vas a poder mejorar porque las lecturas están ahí. Yo sé que tú eres un niño muy inteligente. Bueno, hay que dar gracias a Dios por todo. Y con mi persona será hasta el día de mañana.